Mi grupo es el número 3 y nos tocó éteres. Lo que le vamos a hablar son las nomenclaturas, las propiedades físicas y químicas y los usos, las aplicaciones de los principales éteres. En la nomenclatura de los éteres existen tres maneras de nombrarlos. La primera que vamos a ver en este caso, es ordenar los radicales por orden de complejidad, que quiere decir del más pequeño al más grande. Quien posee menos carbonos, ese va a ser nombrado primero. Así que vamos a separarlos primero. Aquí tenemos un metil y de aquí a acá tenemos un etil, ¿verdad? Entonces, si esto es un metil y esto es un etil, primero vamos a nombrar el radical más pequeño, o sea, el metil. Metil etil y por último y no menos importante se va a nombrar el éter, que en la primera forma de nombrarlo va a tener el mismo nombre, éter. Esa es una manera muy fácil de nombrarlo. En la primera forma de nombrar los éteres también vamos a ver una cadena ahora más larga. Lo mismo, separamos los radicales por orden de complejidad. Primero vamos a nombrar el más pequeño y luego el más grande. Así que primero vamos a nombrar el etil. Etil. Y luego el propil. Y por último terminamos nuestra cadena con la palabra éter. Esa es la primera forma. La segunda manera de nombrar los éteres, ahora también los vamos a separar, pero ya no le vamos a dar el nombre radical, sino de una cadena normal. Ya no va a ser etil, sino etano, y ya no va a ser propil, sino propano. Ahora buscamos cuál de los dos es la cadena más larga, y en este caso es el propano. Así que el propano va a ser nuestra cadena principal. Sin olvidarnos del éter, que en este caso lo identificamos por el oxígeno. Y como base radical va a tomar el nombre de oxi. Y este radical se va a unir al compuesto más pequeño que lo tenemos acá, que es el etano. Entonces va a llamarse toxi. Así que esa es la segunda manera de nombrarlo. Buscamos nuestra cadena más larga, que va a ser nuestra cadena principal, y nuestra cadena más pequeña se junta con nuestro radical éter, en este caso oxi. Entonces nuestro radical más pequeño va a nombrarse etoxi. Esa va a ser nuestra segunda manera de nombrar los éteres. Ahora vamos a hacer la tercera manera de nombrarlos. En la tercera manera de nombrarlos, vamos a enumerar el éter al extremo más cercano. Entonces, si comenzamos de izquierda a derecha, lo tenemos ubicado en el lugar 3. Si comenzamos de derecha a izquierda, lo tenemos ubicado en el lugar 4. Así que buscamos el número menos bajo, que en este caso sería el 3. Entonces comenzaremos de izquierda a derecha numerando. En total tenemos una cadena larga de 6 carbonos. En este caso, en esta tercera forma, también se cuenta el éter como un compuesto. Entonces, si tenemos una cadena de 6 compuestos y sabemos que el 6 es hexano, nuestra cadena principal va a terminar en hexano. Y ya sabemos que antes de la cadena principal siempre van a ir los radicales. En este caso el único radical que tenemos es el éter.
y sabíamos que el éter, siendo radical, se daba la palabra oxi. Entonces vamos a tener oxi. Oxiesano. Pero hay que indicar dónde se encuentra este radical. Entonces aquí al poner ya los números nos indica que el radical está ubicado en el puesto 3. Entonces le anteponemos el número al radical oxi. Entonces este compuesto en nuestra tercera forma se va a llamar 3-oxihexano. Vamos a hacer la tercera forma de un compuesto más pequeño. Lo mismo, vemos dónde está el éter en uno de los extremos más cercanos. Entonces a simple vista se ve que es de izquierda a derecha. Ponemos los números. También contamos el éter como parte de la cadena y vemos que es de 4. Entonces el 4 es el butano. Ponemos que el butano es nuestra cadena principal. Y antes de la cadena principal, el radical oxi. Ahora, ¿dónde se encuentra nuestro radical? En el lugar número 2. Se le antepone el número 2 y ahí tenemos la tercera forma de nombrar el éter. Sería en este caso 2-oxibutano. Los éteres se explica bien asumiendo una hibridación sp3 en el oxígeno, que posee 2 pares de electrones no compartidos. No puede establecer enlaces de hidrógenos consigo mismo y sus puntos de ebullición y fusión son mucho más bajos que los alcoholes referibles. Un caso muy especial lo constituyen los epóxidos, que son éteres cíclicos de 3 miembros. El anillo contiene mucha tensión, aunque algo menos que en el ciclopropano. Pero la presencia del oxígeno que polariza los enlaces y la existencia de la tensión hace que los epóxidos, al contrario que los éteres normales, sean muy reactivos y extremadamente útiles en síntesis. Me llamo Gille. Yo les voy a hablar sobre las propiedades químicas de los éteres. Los éteres tienen muy poca reactividad química debido a la dificultad que presenta la ruptura del enlace, carbono y oxígeno. Por ello se utilizan mucho como disolventes inertes en reacciones orgánicas. En el contacto con el aire sufren una lenta oxidación en la que se forman peróxidos muy inestables y pocos volátiles. Esto se constituye un peligro cuando se destila un éter, pues se concentran en el residuo y pueden dar lugar a explosiones. Esto se evita guardando el éter con hilo de sodio o añadiendo una pequeña cantidad de un reductor antes de la destilación. Los éteres son reactivos a reacciones de los expósitos. Las reacciones de los expósitos pasan a apertura del ciclo. Dicha apertura puede ser catalizada por ácidos y aperturas mediante nucleófilos. Hola, soy Steffi y yo les voy a hablar sobre los usos de los éteres en la vida cotidiana. Primero, se puede usar como disolvente de sustancias orgánicas, tanto como aceites, grasas, resinas, nitrocelulosa, perfumes y alcaloides. Segundo, desinflamatorio abdominal para después del parto. Exclusivamente su uso es externo. Tercero, sirve para concentrar ácido acético y otros ácidos. También sirve como medio de arrastre para la deshidratación de alcoholes etílicos e isopropílicos. Cuarto, los éteres de forma compleja son muy abundantes en la vida vegetal, formando parte de las resinas de las plantas, colorantes de flores y otros. Es un componente de muchas pinturas y barnices. Se utilizan los éteres isopropílicos como disolvente en cromatografía, un proceso en el cual una mezcla química por un líquido o gas se separa en componentes como resultado de la distribución diferencial de los solutos, mientras fluyen alrededor o a través de una fase estacionaria líquida o sólida.
Una de las aplicaciones en la industria que es importante es el éter difenílico, por su alto punto de ebullición y su estabilidad térmica. Se usa como líquido calefactor en instalaciones industriales en lugar de vapor de agua a presión. El producto comercial Downturn es una mezcla de éter difenílico y bifenilo.